Nos han invitado a una tertulia donde se analizaba y se pretendía poner de relevancia el papel del consumidor, la consumidora, en este mundo, ¿no?, de las energías, pero también actuaban gente de la alimentación, es decir, cómo cambiamos desde el consumo la actitud de las empresas. En la actualidad, en este momento, deberían tomar todas aquellas iniciativas justo en dirección opuesta a las que han seguido hasta este momento. Es decir, la derogación del decreto ley de autoconsumo debe ser inmediata, porque es imposible impedir a la gente que utilice el sol para producir su propia energía, y esto es importante desde un punto de vista de cambio climático, de conseguir los objetivos 20-20-20. La derogación del decreto ley que impide a la gente mantener sus plantas fotovoltaicas, o sea, la ley de energía que tenemos en este momento en España ha eliminado las primas que ya había prometido el Estado a las plantas, y por tanto las plantas no tienen siquiera el suficiente ingreso mensual como para sostenerse, como para poder devolver los préstamos al banco. Está muy bien un modelo sin primas, de hecho el autoconsumo es sin primas, pero no podemos otorgar unas primas y cuando se solicitan los créditos retirarla, provocando el hundimiento de estas 62.000 familias. Lo nuestro es una cooperativa, pues ya es un sistema de empresa interesante de por sí, porque no se basa en la competitividad, sino que está poniendo la economía, o sea, el dinero detrás de las personas, y las personas siempre por delante, y además participando en un sistema económico. Y Som Energia lleva unos 5 años desde que tuvimos la idea primera, ¿no?, de vamos a crear una cooperativa que haga lo que no existe en España todavía, ¿no?, que es comercializar y producir energía de origen sostenible. Si quiere iniciar una cooperativa, que es algo que desde la implantación de Som Energia se ha venido produciendo en todo el Estado español, simplemente que se fije en el modelo, porque todo esto es muy público. Al no ser una empresa competitiva, nosotras incluso ayudamos a otras cooperativas que están naciendo ahora. Entonces, que se fije en qué pasos hemos ido dando, que contacte con nosotras para preguntar cómo lo hemos hecho, porque al fin y al cabo nosotras también nacimos siguiendo la estela y viendo los pasos de otras cooperativas a nivel europeo muchísimo más fuertes que nosotras, con lo cual no tienen más que eso, que fijarse y ver la documentación que abunda en la red sobre el tema. Todos los países de nuestro entorno civilizado están siguiendo políticas energéticas más acordes a un cambio de modelo energético que nosotras. Nos podemos fijar en cualquiera, pero puesto que esta sociedad tanto se fija en Alemania, bueno, miremos a Alemania, miremos cómo han hecho su revolución energética, cómo la están haciendo, cómo plantean cerrar sus centrales nucleares, pero especialmente cómo han hecho la revolución fotovoltaica en un país que tiene mucho menor nivel de radiación solar que España. O sea, cómo han compaginado y cómo han decrecido sus primas. Todo ese sistema en Alemania es muy interesante. Cómo han puesto en manos de la ciudadanía la autoproducción. Todo esto que en este momento, a través de un Real Decreto, se nos está prácticamente impidiendo hacer en España. Que el cambio de modelo energético está a un paso, que tenemos muchas herramientas para utilizarlo, que yo he elegido una herramienta que se llama Som Energia, y la utilización de esta herramienta no implica más que, bueno, hacerse socio y consumir una energía de forma responsable, además al mismo precio, pero que existen otras tantas formas en la propia energía eléctrica, en las comunicaciones, en la banca, un montón de formas de cambiar esta sociedad que vemos que evidentemente va tomando un rumbo que nos lleva directamente a la destrucción.